Nos volvemos a encontrar. Las redes son parte de este gran contacto que tenemos con toda nuestra comunidad que nos sigue. No se olviden seguir, darle like y continuar con estos contenidos que estamos tratando de traer a las redes sociales. Se llama @MartaPinzonMedia y el like y el apoyo de ustedes es importantísimo para poder seguir en este proceso de contenidos con diversidad para todos. Y pues hoy tenemos un tema súper interesante. Se llama Ann Carol Vallejo y ella es bióloga, es experta en ecosistemas, conservacionista, ha trabajado en muchos medios, ha estado en Portugal, en España, ha estado en Islandia, en Tailandia, en Australia. ¿Para qué? Para hablar de todos estos ecosistemas marinos y además la vulnerabilidad que ellos tienen, de qué manera las sociedades que giran alrededor de ellos también pueden desarrollarse y proteger nuestra naturaleza. Estamos comprometidos con el mundo, con la naturaleza. Hoy hablamos tanto de eso, pues vamos a hablar de distintas verdades. Y con esto saludo a Ann Carol, que me da un gusto grandísimo porque no es la primera vez que nos encontramos. Me encanta que esté esta vez en las redes con Marta Pinzón. Un abrazo, Ann Carol, ¿cómo estás? Hola Marta, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias por invitarme y me alegra mucho poder contarle a todo el mundo quién soy y qué es lo que hacemos. Me encanta saber que continúas con ese compromiso tuyo, la pasión de trabajar y promover la conservación de los ecosistemas y de estas comunidades. Vamos a hablar de eso porque además de eso, tú fundaste con orgullo Ocean Community Conservation, que es una entidad que se dedica especialmente a estos ecosistemas vulnerables, a ayudar, crear ideas, mente y acción de que nos podamos promover y que además la naturaleza se vea apoyada por el ser humano. Y yo quería comenzar con lo que más conocemos. Estamos en verano, Carlos. Estamos en la época donde mucha gente está acostumbrada en diferentes partes, en donde se dé a estos parques acuáticos. Yo estoy en Canadá y tú has estado y has vivido aquí también mucho tiempo. ¿Sabes lo que ha sucedido ahora con, digamos, una nueva ley de proteger estos ecosistemas marinos? Si no estoy mal, hace un tiempo la ley por parte de los legisladores de este país decidieron que tanto los delfines, no sé si los delfines y las orcas, por ejemplo, los cetáceos, no deberían de utilizarse en estos parques, donde muchas veces se usan para la recreación de nosotros, los seres humanos. Empiezo con eso, botándote esta idea para que me cuentes un poquito cómo funcionan este tipo de ecosistemas y de verdad hasta qué punto, ya que estamos hablando de pandemias, estamos limitando a los cetáceos también en otros ecosistemas. Bueno, Marta, yo creo que sí es un momento adecuado para hablar de este tema, ya que todos lo estamos viviendo, lo que es limitación de salir, ¿cierto? De nuestra libertad, de un modo u otro nos están impidiendo eso, o por seguridad en este momento. Entonces, ya sabemos lo que se siente estar en un mismo lugar después de ser libres y después de hacer nuestras cosas como las queremos hacer. Esto es lo que pasa en los parques. Si estamos hablando específicamente de los mamíferos marinos, son unas especies que primero son muy inteligentes, segundo tienen lazos sociales muy fuertes, tercero tienen un nivel de cognición muy alta también. Entonces todo esto los impacta cuando llegan a un lugar que los encierra y que limita esa libertad y que en varios casos no solamente hace eso, sino que los fuerzan de una u otra manera a hacer actividades que ellos normalmente o no hacen o tienen la libertad de hacer otras cosas. Pues yo estoy Entonces, pensando en la analogía, nosotros estamos en confinamiento, pero la verdad cuando llegamos a esos parques no imaginábamos lo que sucedía con esa vida que venía del mundo salvaje y hasta qué punto, qué significa hay o qué significancia hay en ese cautiverio a los otros sitios, a los santuarios, por ejemplo, a los otros medio ambientes en los cuales también los animales, digamos, caen porque se encuentran en peligro y también el ser humano busca apoyarlos para devolverlos de nuevo a su naturaleza, pero no siempre es posible. Explícanos claramente esas diferencias ya que estamos igual en ese confinamiento o ayúdame con esa analogía que hay con los cetáceos. bueno, digamos que podemos hablar de lo que son los parques temáticos, que es donde uno, el famoso SeaWorld o Marineland acá en Canadá,
los comparamos con lo que son los santuarios o podemos llegar a compararlos con lo que son los parques nacionales y de ahí ya pues su medio ambiente, ¿cierto? Entonces las diferencias entre, por ejemplo, el cautiverio, los parques y un santuario es la forma en que viven ahí y en que fueron obtenidos, ¿sí? Un proceso que es muy duro para los mamíferos marinos es ser capturado, no solamente para ellos, sino para también los familiares, como te había dicho previamente, ellos tienen unos lazos sociales muy fuertes, una familiaridad entre todos sus individuos. Entonces, cuando hay este tipo de capturas, todos sufren un proceso de estrés, de ansiedad, de miedo. Normalmente cuando capturan por ejemplo, a una ballena orca, todavía es muy pequeña, tiene 6 meses y tiene unos lazos muy fuertes con su madre y no solamente con su madre, sino con todo ese grupo que normalmente son hembras y los hijos de las hembras. Entonces es un shock para Y me ese. surge una duda, perdóname que te interrumpa, me surge una duda, es básicamente en eso. Hemos entendido, de pronto hemos escuchado la versión de los parques. Muchos de estos animales se encontraban en peligro o estaban heridos y de esa manera los recogieron, terminaron en los parques y debido a la adaptación que tienen con sus entrenadores, con quienes los ayudan a recuperarse, terminan pues adaptándose a esas aguas o esas piscinas que todos conocemos. No sé, no vayamos todavía de si van de vuelta o no. Esto es justo, es normal, es así, para que nos aclares tú que has estado en todos estos sitios, cómo funciona ese ecosistema. Bueno, entonces aquí es donde podemos incorporar ya lo que es un santuario. Entonces a un santuario las especies llegan porque se encuentran heridas o porque su hábitat de alguna manera ya no existe. Y cuando llegan a estas áreas, las cuidan y dependiendo de su estado físico o si todavía existe su hábitat, regresan a eso, ¿sí? A ese medio ambiente. O si no, quedan en el santuario, pero en el santuario diseñan o es un ecosistema que sirve para la protección y la eh, perseverancia de las especies en su medio ambiente. En contraste con los parques, ahí hay un entrenamiento, ¿cierto? O sea, los parques dicen que hay educación, que puede que ellos hablen, pero esas actividades que los mamíferos marinos hacen en los parques no es algo normal, es un entrenamiento. Entonces sí hay mucha diferencia entre un santuario y un parque. El Normalmente, entrenamiento, pero por ejemplo, los delfines o las orcas, que son los más comunes, que llegan a los parques, ¿llegan desde los santuarios o llegan porque los pescan y los capturan específicamente para ese servicio? sí, entonces hay una diferencia entre parques y santuarios. Los parques obtienen los animales por captura, por comprarlos o por intercambiarlos por otros animales. Entonces esa es la forma en que los parques funcionan. Mientras que en los santuarios, como te digo, llegan ahí porque ya no tienen un hábitat o porque están heridos, entonces llegan de una forma diferente. Entonces sí y las instalaciones son diferentes. En un parque hay piscinas de 24 por 24 y son 6 pies de profundidad. Y estos animales están acostumbrados a nadar entre 50 y 120 kilómetros durante el día. Nosotros, por ejemplo, yo vivo en Oakville, Canadá, y de ir de aquí a Toronto son 36 kilómetros. O sea, y nosotros creemos que eso es libertad. Los delfines y las ballenas recorren cientos de kilómetros durante el día. Mientras que en estos parques, para poder recorrer esas distancias, ellos se mueven en círculos. Entonces ahí es donde donde podemos empezar a hablar acerca de las diferencias en sus comportamientos. Antes de llegar a eso, quiero hacerte dos preguntas. La primera, es si estos cetáceos, hablando de los delfines y de las ballenas que conocemos tanto, que vemos todo el tiempo en los parques, serían de pronto el mensaje para que la gente hoy en día tenga en cuenta
la ley que tiene hoy, por ejemplo, Canadá, que están prohibidos. O sea, ya vamos a un parque, podemos ver otros peces, pero no se verán los juegos entre delfines y ballenas. ¿Y en qué sitios del mundo está prohibido esto? Que tú conozcas, por supuesto, y en qué sitios no. Bueno, ¿en qué sitios todavía hay acuarios con ballenas? Por ejemplo, en España, el Parque El Oro, todavía hay. En Estados Unidos hay bastantes de SeaWorld. En Canadá solamente queda Marineland y queda un delfín en Vancouver. Digamos que estos animales, también hay una controversia de que los animales que están en cautiverio si se pueden volver a llevar A la la vida vida salvaje. salvaje. Sí. Sí. Mucha gente quisiera esto, pero por ejemplo, hay muchos animales que nacen en cautiverio y cuando ya nacen en cautiverio hay muchos comportamientos que no desarrollan. Por ejemplo, la caza, la supervivencia y las conexiones entre su propio grupo familiar y otros grupos. Todo esto no lo desarrollan estando en cautiverio. Entonces, Por ejemplo, Flipper no hubiera podido volver a esa vida. sí, no, ya está muy acostumbrado a las interacciones con los seres humanos y sería muy difícil su supervivencia en un mundo salvaje. Entonces, por eso también todavía hay esta controversia. Digamos, en Canadá ya no se pueden capturar más, ni vender, Y utilizar para intercambiar, recreación. pero siguen haciendo lo que siguen haciendo, ¿cierto? Por ejemplo, Marineland dice que los va a tener por otros 50 años las belugas y pues va a seguir haciendo lo que va haciendo, pero ya está prohibido que los capturen. Pero si está prohibido, ¿por qué lo siguen teniendo? Precisamente porque ya en este momento, con el tiempo con que han tenido las ballenas en cautiverio, ya sería muy difícil devolverlas a su A mundo su salvaje. hábitat. Por lo tanto, ya están acostumbradas a su estilo de vida, que es el que les han dado en el entrenamiento. ¿Sí? ¿Bien? Sí, correcto. Bueno, entonces aquí viene una controversia del otro lado, de nosotros, los que vamos de visita. Antes de que sigamos con el tema, te quiero preguntar eso. Muchos de nosotros no somos conscientes de que el ir a visitar y pagar por una boleta para ver ese tipo de diversión, de pronto nos pone a prueba la manera como nosotros vemos el mundo o esta vitrina en la cual ahora estamos. Estamos en una piscina en nuestro confinamiento y ya no estamos mirando al otro lado. Y por eso hicimos la analogía con los cetáceos. ¿Qué llamado de atención nos das a todos los que hemos pagado una boleta para ir a todos estos sitios? Desde tu punto de vista, de lo que tú has hecho, que has trabajado tanto en estos ecosistemas. Bueno, yo creo que mucha gente no conoce lo que pasa detrás de cuando tú vas, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchos animales esos animales que viven en cautiverio viven en estrés, viven en depresión, viven en constante ansiedad y les tienen que trabajar mucho en los parques, les tienen que dar, por ejemplo, antidepresivos para cuando la gente vaya a verlos hacer el show, ellos se vean bien y no como realmente ellos se sienten ahí adentro. Entonces yo creo que mucha gente ha ido a los parques, yo he ido a los parques cuando era pequeña y es por la falta de conocimiento de qué es lo que realmente pasa. Y también la falta de conocimiento de qué pasa cuando ellos se encuentran en su medio natural. O sea, ver a una ballena orca saltar en el mar es muy diferente a verla hacer sus trucos en un parque. Entonces también es como tomar conciencia y si de verdad quieres aprender y ver a estos animales, entonces es ir a lugares en donde se dé esta oportunidad, que es donde nosotros ahí entramos con la fundación y nuestro trabajo. Hablemos del medio ambiente, hablemos precisamente, me das paso al comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento de una ballena en su medio ambiente y cómo cambia? Porque tú nos dices les da depresión, no sabemos qué tipo de depresión o cómo les da la depresión y cómo se comportan las ballenas en grupo, en familia. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los delfines. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí. Bueno, entonces, como te decía, los mamíferos marinos tienen unos lazos muy, muy fuertes familiares entre ellos, son muy sociales. Para ellos la comunicación es muy importante y las relaciones, por ejemplo, en las orcas es muy matriarcal. Eh, y esto le ayuda a los nuevos reclutas
de la familia aprender muchas cosas. Entonces, cuando tú los separas de eso, y por ejemplo, ellos tienen su propio dialecto también en un grupo, las orcas que se encuentran en el Pacífico tienen un dialecto diferente a las orcas que se encuentran en el Atlántico. Entonces, cuando vienen orcas de diferentes familias o lugares a un parque, no va a haber esta gran unidad como ellos lo tienen en la vida salvaje, ¿sí? Esa unidad se pierde y se pierden muchos otros comportamientos y se desarrollan otros comportamientos en un parque, por ejemplo, lo que se llama un comportamiento estereotípico, que es que ellos repiten una actividad y siempre la repiten y están aburridos y entonces siempre repiten esta actividad. O sea, no tienen un estímulo como lo llegan a tener en su medio ambiente. Bueno, uno imagina con las películas que ha visto que tanto las orcas como los delfines terminan desarrollando un nivel de familiaridad con sus entrenadores y es a ellos a quienes aman y respetan, aunque han existido en el mundo animal, sigue siendo así, quienes han atacado a sus entrenadores. Acláranos ese punto porque uno lo ve de acuerdo a lo que ven las películas y lo que le han dicho. Entonces no es tal nivel de familiaridad, solamente lo hacen con los mismos cetáceos de su misma línea. Bueno, pues ellos son muy cognitivos, entonces ellos sí tienen relaciones con sus entrenadores, pero empezando por ahí, cuando se hace entrenamiento, ya es una rutina y es una de que si hacen las cosas correctas te dan un premio y de que si no lo haces te quitan algo y normalmente eso involucra su alimentación. Entonces, digamos que esta relación que tienen es dado a, ok, ¿como o no como? O me dejan en solo, isolation, o Aislado. aislado, o me ponen con los demás. Bueno, ¿Sí? a nosotros nos pasa lo mismo a los seres humanos en algunos casos. También nos dan esos Sí, necesitos para poder volver. son maneras de manejar, digamos, la relación entre los entrenadores y los animales para que puedan hacer ciertas actividades. Es una Pero relación de una vez poder. más, esto no es normal, ¿sí? Las relaciones que ellos tienen con sus lazos familiares les enseñan de una manera u otra, pero nunca es este confinamiento al que ellos están en los parques. Los delfines, ¿cómo se mueven entre ellos? Los delfines también tienen lazos muy fuertes. Las madres siempre se quedan con sus crías normalmente y los machos siempre andan en grupos entre 3 o 4 por mucho tiempo. Y también ciertas especies de delfines pueden encontrarse en grupos muy, muy grandes de cientos al mismo tiempo. Estos se denominan tribus. Entonces, ellos también tienen unos lazos muy fuertes sociales que en un lugar de cautividad puede generar roces, porque en la vida salvaje, digamos, los delfines machos, estos grupos que te digo, hay quien es el líder, ¿cierto? Y cuando llegan a la cautividad, entonces hay mucha competencia entre ellos y se lastiman mucho. O sea, en la vida salvaje también pasa todas esas Se actividades, atacan. pero, Niveles de poder. exacto, pero en su vida natural, digámoslo así, es algo que ellos aprenden de ejemplo de otros, mientras que en el cautiverio es lo que te tocó y lo que te tocó. ¿Sí? Carol, yo tengo una idea, bueno, de algo de que uno siempre ve al delfín bonito, se imagina a Flipper, quienes lo conocieron, el delfín rosado, que es amigable, amoroso, pero tengo la historia del otro lado de algunos especialistas que dicen también en el mundo animal existe esa competencia fuerte. Y por ejemplo, las manadas, las gavillas que se hacen entre los delfines, ¿son ciertas o no para atacar sexualmente a la hembra? Sí, o sea, eso es competencia, pero eso es en el mundo animal en general. Sí, sí, por eso Hay lo aclaro, varias- que tiene que ser en el mundo animal, pero uno imagina sí, la imagen del delfín que pues tiene una manera de ser muy suave, muy delicada y obviamente no vamos a comparar a los humanos, pero, pero a la hora de su sexualidad dicen son fuertes, son violadores, entran en gavilla todos.
Sí, sí, es una competencia de el que quiere pasar el siguiente gen, ¿cierto? El que quiere reproducirse, o sea, eso es ley de la naturaleza. Nacer, vivir, reproducirse y morir. ¿Cuánto Entonces, sí, demora es mucha un, competencia. un embarazo de delfina y de la orca? Creo que son largos, son 9 meses el de las ballenas. El de los delfines son 365 días. Un año completo. Sí. Y el de la orca no estoy segura, pero es algo similar. Sí. Ok, bueno, hablemos entonces ahora de la vida, ya que hablamos de la vida familiar, del trabajo que tú has tenido, porque te has movido por muchos países. Si tuvieras que llamarnos la atención en algo, porque has estado en todos los estadios, digamos, de nuestro ecosistema humano, estás en España, en Portugal, en Islandia, en Tailandia, calor, frío, todos estos sitios donde se mueven los cetáceos y los has conocido muy bien como bióloga marina. ¿Cuál es el llamado de atención que nos das hoy? Porque alrededor de los cetáceos hay comunidades. Sí. Bueno, pues nosotros como seres humanos interactuamos con el océano todo el tiempo. Aunque vivamos aquí donde vivimos, que no hay océanos, que no hay lagos, nosotros de todas maneras interactuamos con los océanos, los ríos. Entonces, lo primero es ser consciente de cómo estamos ayudando a conservar estos océanos y estos ríos. Por ejemplo, en lo que consumimos, en lo que usamos, en los plásticos, que en este momento es un problema muy grave. Tomar conciencia de todo este tipo de cosas y aprender un poco más de el medio ambiente de estos animales, ¿cierto? De cómo se comportan, de cómo es su vida y de cómo nosotros tenemos un efecto en ella. Entonces, digamos que ya pasamos a lo que es trabajar con las comunidades. Las comunidades costeras, digámoslo así, Son pesqueros. son pesqueras y utilizan el océano, ese es su recurso natural. El océano y la selva viene siendo su recurso natural. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es incorporar la ciencia, la investigación con la educación que se le puede brindar a estas comunidades. ¿Por qué? Porque ellos dependen de estos recursos naturales y nosotros siempre vamos a tener un impacto en los recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos mitigar los impactos que tengamos con las especies que estemos interactuando. Entonces, por ejemplo, nosotros en este momento estamos trabajando con operadores de avistamiento de ballenas para hacer una actividad responsable. Entonces, las comunidades dependen de esta actividad para su estructura socioeconómica. Y digamos que si no estuviéramos allá, ellos lo seguirían desarrollando. Entonces, lo que queremos hacer es que ellos sigan desarrollando esta actividad para que se beneficie tanto la comunidad, pero al mismo tiempo que se beneficie el medio ambiente. Entonces, es hacer una actividad responsable, que se sepa qué es lo que está haciendo, respetando las especies y el ecosistema. El proyecto, el trabajo, la fundación, a lo que ustedes se dedican, llegando a todo este tipo de comunidades donde muchas veces no se tiene cuidado del reciclaje. El mensaje para todos. Estamos hablando de los sitios, de las grandes ciudades donde cualquiera de nosotros puede vivir, como el de las zonas costeras. ¿Es cuál a través de tu fundación? Bueno, el mensaje es que por favor ayuden en la cuestión de reciclaje, ¿sí? Ayuden cuando van de vacaciones a estos lugares en los que no hay un buen servicio de reciclaje, ayuden a no traerlo a esa zona. Eso es lo que nosotros estamos intentando hacer, educación tanto a los turistas como para la comunidad, para que se pueda tener un turismo saludable tanto para la comunidad como para el medio ambiente. Entonces, eso Turismo sano, te llamaríamos. sí. Me llama la atención antes de cerrar, antes de que te vayas, San Carol, y que nuestra audiencia va a seguir conectada contigo, preguntarte algo. ¿Cómo están los mares hoy? Cuando hemos visto unas olas y unas playas maravillosas que de pronto no habíamos visto en años. ¿Qué y qué está sucediendo en esos mares y en esos océanos hoy? Es increíble ver ciertos lugares con especies que regresan y pues lamentablemente es porque nosotros no estamos presentes, ¿cierto? No hay contaminación, no hay tantas embarcaciones,
no estamos en las playas dejando nuestros regueros de plástico y de polución. Y como has visto, no sé, en muchos lugares, por ejemplo, el canal de Venice está claro, y es porque ya no hay todas esas lanchas que llevan a los turistas de un lado para otro, los flamengos regresaron, los delfines regresaron. Entonces, en eso también nos damos cuenta, en esta pandemia nos damos cuenta de qué es nuestro impacto que tenemos con esos medios ambientes, y nos da la oportunidad de pensar y cambiar nuestras actitudes, nuestras actividades. O sea, si lo vas a hacer, piensa cómo lo puedes hacer de una forma mejor, que el impacto sea mucho menor. ¿Sí? Perfecto. Y la comunidad de biólogos, de naturistas, de medio ambiente que tenemos alrededor, ¿ha tenido alguna relación ahora, después de que esto pase, porque volverán los seres humanos a las playas, de alguna manera, algún contacto con los gobiernos para negociar y que no volvamos a los mares ni a los océanos a convertirlos en un desecho de todo lo que tenemos en las playas? Pues para responder eso no lo sé con claridad, pero lo que sí te digo es que no podemos llegar a ese extremo, y precisamente es por la comunidad con la que estamos trabajando. Si nosotros decidimos no hacer turismo en esa zona, la comunidad se perjudica, ¿sí? Entonces, digamos que las actividades se pueden hacer, pero se toma conciencia de qué impacto está haciendo y cómo podemos mejorar este tipo de actividades. O sea, no se pueden parar, porque eso no va a ser. Sí, este es un tiempo en el que reflexionamos y vemos cómo podemos aportar de nosotros para que el medio ambiente sea sano, esté de la manera en que está ahorita. Entonces es simplemente ponernos de nuestra parte para eso. Ann Carol, yo te agradezco muchísimo por tomarnos conciencia en temas que muchas veces dejamos pasar en el día a día. Comenzamos por los parques y cerramos con esta comunidad que tú tienes, con el compromiso que hay de este ecosistema. Y bueno, que nos compartas tu página web para aquellos que te quieran seguir, que quieran voluntariar y que quieran apoyar en ese compromiso con el ecosistema, con el medio ambiente y en especial con el mundo marino. Muchas gracias, Marta. Y sí, a todo el que esté interesado en nuestro contenido, en qué es lo que hacemos en voluntariar, nos puede visitar en www.oceancommunityconservation.org. En este momento estás en un proyecto con Chocó. En este momento estamos trabajando en el Chocó, en Colombia, en la costa pacífica, con las comunidades de ahí. Y precisamente estamos desarrollando nuestro proyecto de ciencia ciudadana. Ya que nosotros no podemos ir a hacer el estudio, pues es muy merecedor y reconocido que participemos y colaboremos con la misma gente de la comunidad para poder seguir estudiando los mamíferos marinos. Es una oportunidad muy, muy grande. Yo he estado Importante. en Chocó y es una zona de una gente fantástica, muy, pero muy pobre, que necesita muchísimo apoyo. Y qué maravilla que tengas tus ojos y tu corazón puesto en Chocó y todos aquellos que quieran colaborar, porque hay mucha gente alrededor que está comprometida con este tema y con el cambio de este mundo. Pues los invitamos para que sigan las redes de Ann Carol y por supuesto su página oceancommunityconservation.org. Es así, ¿no? Sí. Bueno, educación e investigación. Te seguimos los pasos. Muchísimas gracias, Ann Carol. Ha sido muy especial que nos sigas contando sobre lo que sucede en los mares para que tengamos conciencia en la tierra. No, muchas gracias a ti, Marta, y espero que todo el mundo tenga algún día la oportunidad de ir ya a los océanos a ver lo que son los mamíferos marinos en su medio ambiente. Gracias a ustedes por seguirnos. @MartaPinzón Media, siempre con contenidos y diversidad para hablar de estos temas que a todos nos atañen. Feliz tarde, mañana, noche, donde quiera que te encuentres y nos volveremos a encontrar aquí en estas redes. De nuevo. Chao, chao.